Me encuentro muy bien acompañada por el licenciado Samuel Medina, quien es experto en prótesis. Y no nada más eso, lo hemos estado viendo, es amigo de todos sus pacientes por ese acercamiento, esa empatía que es muy necesaria cuando se está superando un proceso. Samuel, bienvenido. ¿Cómo estás hoy? Oye, estoy muy contento, muy agradecido, Yola. Realmente es tantos años que hemos estado realizando esto, que hoy estamos viendo los frutos, que hoy gracias a la tecnología nos podemos conectar con personas de todos lados del mundo, de México, de Argentina, que es mi alma mater. Saludos, Santi, vi tus saludos y estoy muy a gusto de que hay gente acá que está comprometida con su salud y bienestar como nosotros lo estamos. Y seguramente con toda la experiencia que tienes, porque ya tienes un camino recorrido bastante, muchas personas que han apoyado, tanto tú como el equipo de Mediprax. Y bueno, estamos de verdad ansiosos por saber la información que nos vas a entregar, porque son cosas importantes para tomar decisiones y para que haya ese empoderamiento y ese bienestar del que estamos hablando, fundamentado con los expertos como tú. Entonces te invitamos a tu ponencia, estaremos muy atentos y nos vemos después. Muchas gracias, Yola. Adelante. Muy buenos días. Realmente es un gusto poder estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que no solamente representa tecnología, sino también esperanza, funcionalidad, calidad de vida. Entonces, cada dispositivo va a estar diseñado para las necesidades mías como usuario individual. No podemos generalizar. Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Quién soy yo y por qué es importante acudir con un protesista certificado o calificado? Permítame presentarme. Mi nombre es Samuel Medina. Yo soy el licenciado en órtesis y prótesis. Y he tenido la oportunidad de trabajar con muchos pacientes que, a pesar de enfrentar una amputación, han logrado recuperar su independencia gracias a una prótesis adecuada. La elección del protesista es tan importante como la misma prótesis. No se trata solo de colocar un aparato, sino de acompañar al paciente en todo un proceso de adaptación física y emocional y funcional. Un protesista calificado se va a asegurar de que la prótesis se ajuste perfectamente a las necesidades, capacidades y estilo de vida de cada persona. Pero es importante recordar que la comunicación es muy importante, porque si bien el protesista puede que no esté teniendo una amputación, necesito conocer y escuchar. Si bien estudiamos, no somos los usuarios del dispositivo. Puede ver que haya personas protesistas que estén amputados y se dediquen a la adaptación de una prótesis, pero la sensibilidad, la sensación va a ser muy distinta respecto a un paciente a otro, aun que tengan características fisiológicas muy similares, edades, alturas, van a representar o van a tener diferentes molestias, ¿no? Ya lo comentaba Armando. Oye, yo iba a sentir que iba a ser muy difícil la parte de la adaptación de una prótesis. Y cuando se la pusimos, él comentó su experiencia de que no fue así. Soy licenciado en órtesis y prótesis, egresado de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina, por eso es que decía que es mi alma mater. Soy miembro de la Sociedad Internacional de Ortesistas Protecistas aquí en México, y es muy importante que a donde vayan, la persona que le esté haciendo el dispositivo protésico tenga este conocimiento y esta capacidad para poder resolver todas sus dudas y acompañarles en proceso tan importante. ¿Cómo saber cuál va a ser la mejor prótesis para mí? Esta es una de las preguntas más frecuentes. La respuesta no es simple ni automática. Elegir la prótesis adecuada va a depender de varios factores. El nivel de la amputación, si es arriba o abajo de la rodilla, no es lo mismo. Y me estoy enfocando solamente a amputaciones del miembro inferior. También no es lo mismo una amputación a nivel de Syme, donde hay una desarticulación de tobillo. Es muy distinto cuando hablamos de amputaciones también arriba de miembro superior, de amputación abajo o arriba de codo. Entonces, cada necesidad va a ser específica para el nivel de amputación. El estado físico del muñón del paciente es muy importante, porque hay muñones que tienen una longitud mayor, longitud menor, muñones muy pequeños, y todo esto va a ser determinado para poder hacer la adaptación de la prótesis. Les quiero recordar que ayer estaba haciendo un recuento de cuánto tiempo llevo haciendo mi profesión. Si me pongo a pensar que desde el momento que yo me puse a estudiar, del 2006 al 2025, estamos hablando de casi 19 años. En estos 19 años y en la universidad y en el servicio es cuando vemos pacientes realmente más
afectados respecto a las amputaciones son casos complejos y lo que nos dicen los libros difiere totalmente de la realidad para poder hacer una adaptación de un dispositivo. Es muy importante tener esta conciencia respecto a la adaptación y cómo va a estar este muñón, que ya no debe tener ninguna herida, ninguna cicatriz para poder adaptarlo. Si el paciente es activo o sedentario, otro de los factores que va a influir. Más adelante voy a hablar respecto a los niveles de amputación, que por ahí un amigo que está aquí y hizo su presentación, me estoy enterando que todavía no sabe cuál es el componente adecuado de nivel de actividad. Pero vamos ahorita a determinar para que ustedes tengan el conocimiento. Si eres activo o sedentario va a ser distinto. Tus metas personales. Oye, pues yo la verdad es que ya quiero dedicarme a correr. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto que puedes hacerlo. Todo lo que te propongas en la mente lo vas a poder realizar. Todo lo que te propongas en la mente lo vas a poder realizar. Eso es importante. No es nada más lo físico, ya lo habló la maestra Belén. La parte emocional es bien importante. La parte de rehabilitación es bien importante y la parte de la prótesis y adaptación es bien importante. Pero teniendo una mente clara vamos a poder llegar a nuestro objetivo. La mente es lo que nos va a permitir llegar. No es lo mismo una prótesis para alguien que quiere volver a correr, como les comentaba, porque necesita una estabilidad distinta para caminar dentro de la casa. Por eso el proceso de evaluación inicial es clave. Es una decisión compartida entre el paciente, escuchen, el protecista y un equipo médico y la familia. El paciente porque es el que la va a usar, el protecista porque es el que le va a determinar cuál componente va a ser el más adecuado. Y el equipo médico, me refiero a médico ortopedista o médico general que tenga el conocimiento, o médico en medicina física y rehabilitación, o licenciado en terapia física, porque ellos tienen que tener el conocimiento de cómo es que vamos a hacer la adaptación del dispositivo protésico. Vamos a ver si hay alguna duda con respecto a el chat. A ver, al haber puesto de pie, bueno, creo que estas preguntas fueron todas para Armando. Todas las preguntas fueron para Armando. Me gusta mucho que te hayan preguntado, Armando. La última. Ah, no me aparece acá. Dice, licenciado, explique las escalas de movilidad. Muy bien, es exactamente lo que voy a explicar un poquito más adelante. Las escalas de movilidad y por qué es que existen estas escalas de movilidad. Es algo que ayuda mucho para poder tener esta determinación de adquisición de un dispositivo protésico. Vamos a la siguiente, que son los factores que influyen en una protetización exitosa. Más allá del dispositivo, hay otros factores que determinan el éxito de una protetización. Primero, el estado del muñón. Si hay buena cicatrización, buena forma y sin dolor, será más fácil lograr un encaje cómodo. Son cosas que van a llegar a influir. Segunda, la motivación y la salud en general del paciente. La motivación es algo que va a nacer de cada uno de nosotros. Es la voluntad de quererlo hacer y de quererlo tener. No viene de las... Pues algunas veces llega a ser cuestiones externas, pero cuando esa cuestión externa llega a pasar a un segundo término, es más difícil poder llegar a tener esa motivación. Tercero, el apoyo de la familia, indiscutible. Y por supuesto, la experiencia del equipo que te acompaña en este proceso. Una prótesis puede ser excelente técnicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Puede tener una rodilla de última tecnología, última generación en pie, última generación en socket. Pero si no hay un acompañamiento humano, escuchen esta palabra, humano, difícil será su función. ¿Por qué? Porque no estamos hablando con máquinas, no estamos hablando con robots, estamos hablando con una persona que va a ser el usuario final del dispositivo. Y a veces nada más escuchar y uno como profesional saber que tiene que hacer una ligera modificación para el paciente ya es muchísimo. Entonces es importante tener este factor humano. Yo hoy pondría en prioridad en la parte de la adaptación de una prótesis que la cuestión emocional es algo sumamente importante que debe de incluirse sí o sí. Es un deber ser en todos los lugares a donde uno asista para poder tener este acompañamiento, este conjunto de conocimientos entre todos y poder sacar más rápido adelante a la adaptación de una prótesis. Muy bien, ahora vamos hacia las partes de una prótesis, Vane. Partes de una prótesis. Una prótesis no solo es una pierna de metal, está compuesta por varias partes que trabajan en conjunto. En primer lugar, dependiendo si es arriba o abajo de rodilla, arriba o abajo de codo, es el encaje o socket, que es la parte más personalizada, porque conecta directamente el cuerpo del paciente a la prótesis. Entonces, este va a ser el control del dispositivo. Hay que recordar que va a haber modificaciones. Esas modificaciones son procesos normales de adaptación. ¿Por qué?
porque esto es un traje hecho a medida. Muchas cosas podemos encontrar en internet, pero quiero que ustedes mismos juzguen. Cuando yo estoy tomando una medida de un dispositivo y empiezo a llegar a tener un régimen de alimentación, ejercicio físico, fortalecimiento, el muñón va a ir disminuyendo, y entre más ejercicio yo realice porque me siento más cómodo con la prótesis, más va a ir disminuyendo. Después de los 30 años existe un proceso de pérdida de la masa muscular, que es difícil recuperarlo. Cuando llegamos a tener una amputación, el brazo de palanca es mucho menor y entonces el fortalecimiento es más difícil. No vamos a poder hipertrofiar y tener una masa muscular bien densa que me permita llegar a tener un control correcto del dispositivo. Nunca voy a poder hipertrofiar ese músculo. Entonces, va a llegar a haber modificaciones del socket. ¿Por qué? Porque el muñón que va a estar en contacto, el músculo, el tejido, va a variar con respecto, va pasando el tiempo. No es lo mismo el músculo o la complexión física que teníamos cuando teníamos 18 años, que cuando tenemos 30, que cuando tenemos 40, que cuando tenemos 60. Todo va cambiando y por lo tanto el socket también es un dispositivo que va a ir cambiando. Es importante tener en cuenta que una prótesis va a tener de 2 a 5 años de duración, no porque se vaya a destruir, no porque ya no vaya a servir, pero es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces, aquí está tu prótesis, cuídate, nos vemos, te hago 20 sockets de fibra, de sockets de prueba, y estoy contigo un año, y en un año ahí nos vemos y se hace el cambio del dispositivo. Pero tiene una razón de ser, no es hacer sockets por hacer, o prometerte sockets por prometer, es buscar la mejor adaptación en el camino, teniendo en cuenta que en algún momento ese socket ya no va a generar esa adaptación y ese control, porque va a disminuir el muñón. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, el sistema de suspensión, que es lo que va a mantener la prótesis en su sitio, dependiendo mucho del nivel de amputaciones, el dispositivo que se va a adecuar, ya sea una manga de suspensión, ya sea un dispositivo que va a estar en contacto directo con un liner, ya sea que el mismo socket vaya directo al sistema de la prótesis. Todos tienen sus pros, todos tienen sus ventajas y todos tienen sus contras, ¿sí? Recordemos que por más que estudiemos, por más que nos especialicemos, no hay nada tan perfecto como el cuerpo humano. Y es muy difícil poder sustituir esto, más no imposible. Es un proceso de readaptación, es un proceso de reaprendizaje, de cómo movernos, de cómo cambiar, de cómo caminar, de cómo tener esa paciencia y volver a reaprender. Los componentes estructurales, en tercer lugar, pueden ser tubos o adaptadores que me van a llegar a permitir hacer la unión entre el socket, la rodilla o codo, dado que sea codo u hombro, y del codo hacia el pie. Las articulaciones, por cuarto lugar, como las articulaciones de rodilla o tobillo, van a ser necesarias dependiendo, o de codo o de mano, dependiendo de las necesidades del paciente. Y el pie protésico va a jugar un papel clave porque es el que me va a permitir llegar a tener la estabilidad y también suma en el tipo de actividad que pueden realizar las personas. ¿No tenemos ninguna pregunta que tengamos por ahí, equipo? Voy a pasar tantito a las preguntas que dicen. Dice, yo voy a cumplir 1 año y sigo con muletas, ¿es normal? Luis, te preguntaría, ¿qué edad tienes? Eso sería importante saber, porque va a variar mucho respecto a la respuesta a la pregunta. ¿Qué tanto has hecho tu rehabilitación? ¿Sí? ¿Qué tanto te puede llegar a generar molestias el dispositivo que va a estar en contacto con tu muñón? ¿Sí? Porque otra cosa también es de que, oye, es que me molesta. A ver, es un dispositivo externo al cuerpo humano. Te puede llegar a generar una molestia, pero no te debe de llegar a generar ninguna lesión o herida. Si hay alguna lesión o herida, hay que modificar y hay que ver. Oye, es que, ¿qué crees? A veces solamente que no me enseñan bien la colocación puede ser una gran diferencia respecto a una correcta adaptación de un socket y permitir llegar a tener mayor seguridad. También la experiencia de la persona que se dedica al dispositivo para poder ver la alineación es muy importante para poder hacer el correcto ajuste del dispositivo. Espero poder haber contestado tu pregunta, Luis. Un gusto. Creo que ya, ¿verdad? Sí. No. ¿Otra? ¿Cuál? A ver, ¿cómo saber cuál es la mejor prótesis para un diabético? Esa es una gran pregunta, como la decíamos. ¿Cómo saber cuál es la mejor prótesis para un diabético? Existe lo ideal y lo real. ¿Cuál es lo ideal? Buscar sustituir buscar sustituir la prótesis o la pierna dependiendo
de las necesidades específicas del paciente. Si soy de tercera edad, si soy un paciente amputado por diabetes, si soy un paciente activo, que todavía estoy generando, que todavía tengo una actividad importante, si soy cabeza de familia. Entonces, todas esas cosas me permiten llegar a determinar cuál sería la mejor prótesis para un paciente. En el caso muy específico que estás diciendo, un paciente diabético, lo ideal sería buscar una rodilla que te permita llegar a tener una movilidad como anteriormente lo realizabas junto con el pie y buscar a la mayor posibilidad que el muñón no genere ninguna lesión. ¿Sí? No sé si sea arriba o abajo de rodilla tu caso es particular, pero buscar esta cuestión de una adaptación en el socket es lo más importante de un paciente diabético, porque me puede llegar a generar lesiones. Ponga yo liner, ponga yo socket directo, es importante tener en cuenta que puede llegar a haber una predisposición a una lesión con diabetes o sin diabetes. Simplemente hay que estar en contacto constante con tu protesista para poder hacer los ajustes necesarios. ¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta. Julio hace un comentario: voy para 2 años de amputación, ya quiero obtener mi prótesis, pero nadie me ha ayudado a fortalecer mi muñón antes de ir con ustedes. Julio, qué gusto escuchar esa pregunta tuya. No te tienes que esperar. Sería ideal asistir a un lugar en donde te enseñaran la parte de la adaptación, del fortalecimiento mediante la terapia física. Es a donde te tendrías que acercar a un terapeuta físico para que te pueda empezar a ayudar. Pero una de las cosas principales que debemos de estar haciendo, Julio, no sé tu edad, la edad influye mucho, pero una de las cosas importantes que tenemos que empezar a hacer es el vendaje. El vendaje de compresión con venda elástica. No es la blanca, es una venda color beige. No sé si tendrá por ahí una que me pueda prestar, maestra, aquí abajo. Ahorita les muestro cuáles. Hay unas vendas ahí abajo. Entonces, esa venda, Julio, va a ayudarte mucho, gracias, para poder llegar a tener un vendaje correcto. Es una venda elástica de alta compresión. Entonces, eso lo tienes que tener 24 horas al día, porque cuando vamos a permitir 4 cosas con el vendaje: disminución del muñón, disminución de la circunferencia del muñón, disminución del dolor y miembro fantasma, una propiocepción, que es decirle al cuerpo que ya está ahora un nuevo esquema corporal, que es la amputación, y ayudarme para hacer más fácil la adaptación del dispositivo protésico. Entonces eso es algo muy importante. Tenemos videos en nuestra página de YouTube, Mediprax México, YouTube, donde tenemos específicamente el vendaje que tenemos que realizar mediante el vendaje de compresión, ya sea arriba o abajo de rodilla. Eso te va a ayudar mucho. Y también tenemos ahí en la página ciertos ejercicios que puedes estar realizando para fortalecer tu muñón y la pierna remanente, porque acuérdate que tú necesitas estar al menos 10, 15 minutos en lo que el protesista te puede llegar a tomar la adaptación del bond. Otra pregunta. ¿Cuáles son los precios que manejamos de prótesis transfemoral? Transfemoral es una amputación arriba de la rodilla y mucho va a depender del componente protésico que se llegue a adaptar. ¿Cuánto es lo que me puede llegar a salir una prótesis? Una prótesis me puede llegar a salir desde 55,000 pesos y de ahí va a partir dependiendo de las necesidades de cada uno de los pacientes. No lo más básico siempre es lo mejor, ni tampoco lo de última tecnología de inversión millonaria es lo mejor. Recuerda, es importante ver tus necesidades. Hay precios intermedios entre estos dispositivos y buscar que la inversión que tú realices sea la de 55, la de 60, la de 1 millón de pesos, la que sea, tú la puedas optimizar al máximo. Yo hago siempre esta comparativa como los automóviles. Puedes tener tu Ferrari y puedes ocuparlo en las calles hermosas de Puebla y de todo México, que deben de estar preciosas, donde en un bache caes y le rompes la llanta o la suspensión. Entonces hay que ver todas estas necesidades de los dispositivos enfocados a la parte que yo necesito para poderme desplazar, qué es mi objetivo, ¿sí? Si mi objetivo es estar muy dinámico y puedo llegar a tener eso, y todavía la parte de la capacidad económica, porque también es importante tener en cuenta que de 2 a 5 años lo ideal es estar renovando el dispositivo protésico, porque llega a tener un proceso de desgaste que es normal. Puede ser que no sea necesario, puede ser que sí sea necesario, pero lo que los libros nos dicen es que de 2 a 5 años hay que estar renovando el dispositivo protésico. ¿Alguna otra? Ya, seguimos. Muy bien, ahora sí vamos, y espero que todo el público ponga atención, y sobre todo mi amigo que está aquí, que hizo el favor de venir con nosotros. Los niveles de actividad protésica, ¿ok? Se denominan K-labels, o nivel K1, K2, K3, K4. He visto en redes sociales que de repente sacan K3.5, K2.5, la verdad ignoro. Yo lo que voy a hablar
no es de lo que los demás hacen, sino de lo que yo conozco y lo que yo he estudiado. Eso es muy importante. ¿Por qué empezó a formarse esto de los niveles? En Estados Unidos está el seguro, como el Seguro Social, aquí en México, que es un lugar en donde uno puede acudir si está asegurado mediante una relación laboral, o también está el Seguro Popular, donde uno va para poder atenderse. En Estados Unidos también existe. Se llama Medicare. En Medicare lo que hacen es que ellos, son distintas las facilidades de poder adquirir prótesis en Estados Unidos, Europa, con respecto a toda Latinoamérica. Recuerden que yo me fui a estudiar a Argentina, tuve la oportunidad de conocer amigos allá de Chile, de Bolivia, de Venezuela, en el cual pues, se comporta muy similar nuestros niveles de salud pública. En Estados Unidos el nivel de salud pública les otorga ciertas componentes a los pacientes amputados, y entonces ellos decidieron, para saber cuál va a ser el mejor nivel de amputación, no nivel de amputación, el mejor componente de actividad, dependiendo de este K-Labels, que es del 0 al 4. Cuando un paciente llega allá con ellos y es K0, que realmente nosotros, si vemos los componentes, no viene, es que no es candidato a prótesis. Y de ahí va a ser K1, K2, K3, K4, que son los componentes que nosotros vamos a llegar a tener y determinar. K1 es para un paciente que va a estar caminando solo en interiores o de una manera muy limitada. Generalmente pacientes, no quiero generalizar, pero pues la edad es lo que nos puede llegar a determinar. Pero a veces hay pacientes que tienen 91 años que están más activos que su servidor. Eso me ha tocado. Y tienen una mejor memoria y una mejor coordinación física. K1 va a ser pacientes que solamente están caminando dentro del interior. Por lo tanto, yo necesito colocar componentes que son más limitados, porque la inversión que voy a realizar no voy a optimizarla al máximo. K2 son pacientes que pueden caminar en exteriores de una manera limitada. Salen mesuradamente de casa, van al súper, van a comer de vez en cuando, regresan. Son pacientes que probablemente de 65 años para arriba ya pueden llegar a ocupar estos componentes. K3, ese es un nivel de actividad donde puede caminar en varios terrenos, subir escaleras, un ritmo variable. Una persona que todavía está económicamente activa, una persona que puede ir, venir, subir, bajar, hacer, deshacer, porque todavía tiene una responsabilidad y generar ingreso en casa. Tal vez es uno de los factores. Todos estamos hablando de pacientes desde 20 años para arriba, inclusive pues niños también pueden llegar a ocupar estos componentes. Permíteme, K4 es un alto nivel de actividad, inclusive deportivo. Entonces, este nivel de actividad son para pacientes que van a dedicarse en la mayoría del tiempo o tienen una prótesis aparte que te puede llegar a permitir tener una actividad de alto rendimiento, correr, sprints, carreras rápidas, carreras de fondo, subirse en la bicicleta. Oye, pero si yo tengo un componente de fibra aeroespacial, ¿lo puedo ocupar? Por supuesto que lo puedes ocupar. Hay componentes que llegan a tener un dualismo entre el K3, K2, K2, K3, K3, K4 que se pueden llegar a ocupar. Pero si yo ya me voy a dedicar a algo más específico, como por ejemplo carreras de fondo, pues entonces ya tendría que buscar un componente específico que me pueda llegar a permitir llegar a tener ese impacto. Estos niveles nos van a ayudar a definir qué tan funcional debe de ser la prótesis y con eso qué tecnología tiene sentido, ¿sí? Por ejemplo, esta rodilla que yo tengo acá. Pepe, ¿me vas a decir algo? Sí, la señora Dora pregunta, ¿puedo usar prótesis si tengo 72 años, apenas 7 meses de amputada arriba de la rodilla? Dora, claro que puedes usar prótesis. ¿Qué es tener en cuenta y en consideración? Realmente mi experiencia no es la edad, tenerla como una limitación, porque repito, he tenido pacientes en estos 19 años de práctica desde que me preparé del 2006 al 2012 en Argentina y del 2012 al 2025 que hemos estado en la realización, y desde antes ya tenía conocimiento. En este periodo he equipado pacientes desde 1 año de edad hasta 91 años de edad. Entonces realmente la edad no es una limitación. Puede haber otros factores que me puedan llegar a limitar, pero si tienes la voluntad y el deseo de hacer, vas a poder llegar a tener la adaptación de la prótesis. Y hay que considerar ahí, en ese caso, por ejemplo, el hecho de que yo no recomendaría hacer una inversión tan alta en un dispositivo protésico, porque mi actividad, si yo me quiero poner el dispositivo, va a ser más limitada. Y no quiero que esto se entienda como que no vas a poder. No, al contrario, vas a poderlo, pero aquí es ya un factor importante en un paciente adulto mayor, evitar las caídas. ¿Sí? No es lo mismo una recuperación de un paciente de 18 años que se caiga a un paciente de
38 años que se caiga porque ya nos empiezan a doler las articulaciones, o a un paciente de 80 años. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta y buscar los componentes más seguros, y también la fuerza ya no es la misma como estaba diciendo anteriormente respecto a la fortaleza de los músculos, va disminuyendo y entonces eso va dificultando el uso del dispositivo protésico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta Fátima. ¿Cuál es la diferencia de las prótesis hechas de fibra de vidrio, fibra de carbono y qué otro tipo existen? ¡Ay, qué buena pregunta, Fátima! Justo aquí tengo dos tipos de pies. Hay otro tipo de... ya no me traje el otro, pero aquí hay dos tipos de pies. Sí se alcanzan a ver a cuadro, ¿verdad? Ok, este es un pie de fibra de vidrio. Este es un pie de fibra de vidrio, que en muchos lados lo hemos conocido como fibra aeroespacial, porque hubo una persona que empezó a determinarlo de esa manera, pero realmente es una fibra de vidrio reforzada que se ocupa en la industria aeroespacial, aeronáutica. ¿Es correcto? Entonces, este pie es un pie de fibra de vidrio. Ahorita lo iba a hablar más adelante, pero bueno, ya que salió el tema y estamos hablando de los niveles de actividad, este es un pie que se puede ocupar en nivel de actividad K3. ¿Ahí se ve bien? Sí. Es un nivel que se puede ocupar en un nivel de actividad K3 o K4, porque llega a tener muy buena absorción de impacto. Ajá. ¿Cuál es la diferencia respecto a este pie de fibra aeroespacial y este pie de fibra de carbono? La diferencia va a ser el material. ¿Y qué más? Bueno, si lo vemos minuciosamente, estos dos pies tienen dos quillas o capas de fibra de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Uno viene del talón hacia la punta, y otro viene del talón hacia la punta. Tobillo hacia la punta, talón hacia la punta. De igual manera tobillo hacia la punta, talón hacia la punta. Si se dan cuenta, ¿sí? Oye, pero es que esto yo lo he visto mucho en redes y es muy bueno, es buenísimo, porque la fibra de carbono permite llegar a tener una absorción de impacto mucho mayor y una mayor flexibilidad. Entonces, ¿en qué momento se recomienda esto? ¿Cuál debería de ser el dispositivo elegir específicamente de fibra? Cuando un paciente tiene un mayor peso del normal y yo necesito que tenga mucha elasticidad, ¿sí? Estamos hablando de un extremo, y cuando el paciente tenga un peso muy ligero y no pueda vencer la resistencia que me está dando el pie de fibra de vidrio. Puntualmente, esa debería de ser la diferencia y la mejor decisión de adaptar una prótesis u otra. Todos los pies, y bueno, otra cosa que llega a tener la fibra de vidrio, es que llega a tener mucha resistencia, mucha elasticidad, este componente, y pero eso también hace, si se dan cuenta, que las capas de fibras son más gruesas en las de fibra de vidrio que en las de fibra de carbono. Por lo tanto, ¿qué creen? Es muy elástico, muy bonito, muy todo, pero llega a ser mucho más pesado con respecto a un pie de fibra de vidrio. Ambos funcionan. Inclusive hay el mismo diseño en específico de que son marcas distintas. Esta se llama Rush y esta se llama Willowwood Meta, que llegan a tener estas capas y el mismo diseño del pie que viene bifurcado. Otras de las cuestiones también es que esté abierto acá para poderlo poner en la chancleta, ¿sí? Eso llega a permitir llegar a tener una mejor adaptación del dispositivo hacia la marcha, y empieza a haber más factores que empiezan a diferenciar uno de otro, que uno es más ancho que el otro, por lo tanto me da más estabilidad hacia la mediolateralidad. Son varias cosas que llegan a influir respecto a la adaptación de una prótesis. Espero haber contestado tu pregunta. Si tengo un sobrepeso o soy muy delgada, un componente de fibra de carbono va a venir muy bien, de fibra de vidrio, va a venir muy bien. No estoy diciendo que no se puede también llegar a colocar, porque con respecto a variación de precios, no hay tanta variación respecto a uno u otro siendo del mismo diseño. Y volvemos con respecto a esta parte de la adaptación. Oye, ¿qué tipo de persona soy? Soy un K2, K1, K3. El hecho también de que lleguen a tener esta altura del talón al pie me permite llegar a tener una mejor absorción de impacto. ¿Por qué? Porque esto me permite llegar a tener un mayor amortiguación. Hay otros pies de fibra de carbono, de fibra de vidrio, que son de perfil bajo, que en vez de tener el tobillo acá, lo tienen más abajo. Y entonces eso también me permite caminar, solo que la respuesta se mide el porcentaje de rebote de alguna manera, que la fuerza que yo le estoy echando, si yo peso 100 kilos y cada uno de los pies me va a dar un 80% de respuesta, ¿qué quiere decir eso? Que los 100 kilos que yo estoy apoyando, de esos 100 kilos de fuerza, por decirlo, hacia abajo, entra mucha biomecánica y mucha ciencia, me rebota un 80% de esos 100 kilos, o sea, 80 kilos, si así lo ponemos.
Pregunta Julio César, ¿qué tiempo necesito ejercitar y tener la venda para ya poder acudir con ustedes para mi prótesis? La venda la tienes que tener 24 horas al día. Solamente te le quitas una para cuando te higienices y la vuelves a poner. El vendaje es muy importante llegar a tenerlo. Es difícil colocarlo, pero aquí también es importante llegar a tenerlo. Y la tensión, yo no debo de estirarlo completamente, el vendaje. El vendaje yo debo de tenerlo a una media, tercera parte, la presión, para que pueda llegar a tener una contención. Si yo siento palpitación o adormecimiento, está muy apretada. ¿Ok? Hay unas muñoneras especiales que me evitan estar teniendo que estar enrollando el dispositivo, así, la venda, y tal vez acá yo le pongo más fuerza y después acá le pongo menos fuerza, que son más uniformes. Y de igual manera esas se pueden llegar a adaptar. Esas vendas, lo que llegan a tener con respecto o esas muñoneras, perdón, lo que llegan a permitir es una mayor fácil colocación, pero conforme va pasando el tiempo, pues va reduciendo y ya no es factible, tenemos que adquirir otra muñonera. Con una venda, usted tiene 2, 4 vendas y eso nos va a permitir llegar a seguir haciendo la adaptación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta Diomer, ¿cuál sería el peso que aguantan? Y Julio César dice, ¿dónde la compro? Julio César, supongo de lo que hablaba. La muñonera la puedes adquirir en un lugar que tengan el conocimiento de prótesis para poder tomar las medidas y poder pedir el dispositivo de la muñonera. La venda, no sé de dónde estás viendo, Julio, pero esta venda elástica es una venda de alta compresión. Esta específicamente la puedes conseguir en farmacias, cualquier farmacia, Guadalajara. Generalmente ahí es donde yo la he visto que la pueden llegar a conseguir. ¿Sí? Tiene que ser color beige. La color blanca no nos sirve para nada y es elástica. Mucha presión, palpitación, y esa palpitación nos genera adormecimiento. Eso debe de quitarse. Y la otra pregunta fue para poder elegir el peso, realmente su protesista tiene que saber, porque cada pie tiene una categoría, ¿sí? Tiene una categoría que viene determinada en las características específicas del dispositivo, en el manual, ¿sí? Entonces, cada pie va a estar determinado por una categoría necesaria para el paciente. Si yo peso 80 kilos y mido 1,80 y peso 80 kilos, perdón, y mi pie es del 28, entonces yo debo de buscar y decirle a mi proveedor, yo como especialista, oye, necesito un pie de tal lado con tales características, mi paciente pesa tanto y así. Entonces, dentro de esos componentes va a entrar las categorías distintas del pie específico para las necesidades. Por eso es que es muy difícil, inclusive llegar a tener una donación, porque a veces es la realidad que los componentes, los pacientes los adquieren donados y son pies, pero padrísimos. Pero ¿qué es lo que llega a pasar? De repente un paciente de 1,80 le dan una prótesis, se la dona a un paciente de 1,60, la altura es distinta, por lo tanto el peso probablemente sea distinto y el largo del pie. Entonces ese pie, cuando yo lo estoy ocupando, si soy más bajo y peso menos, pues va a ser muy duro ese pie y en vez de darme un beneficio de amortiguación cada vez que yo estoy caminando, voy a sentir muy duro y el impacto se va a ver reflejado en mi muñón, lesiones, rodilla, cadera, columna, porque no voy a poder tener esa absorción de impacto. Pregunta Sonia, ¿hasta cuánto tiempo debes usar vendaje nocturno? Sonia, me da mucho gusto escucharte, tú siempre has estado bien dinámica en las redes sociales y en el entorno. Gracias por siempre estar al pendiente, Sonia. Realmente si tú ya tienes el dispositivo protésico, a menos que tu terapeuta diga lo contrario, ya tendrías que disminuir el uso de la venda. ¿Por qué? Porque el proceso de la adaptación de la venda, si yo tomo el vendaje del paciente, es para permitir que reduzca y que cuando yo esté tomando las medidas sea más fácil la adaptación de la prótesis, porque ya redujo. Conforme va pasando el tiempo, ¿qué es lo que va pasando? Tú ocupas en las mañanas la prótesis y en la noche el muñón se expande, es normal, pero tú al día siguiente te vuelves a poner la prótesis y aparte la estás ocupando 8 horas, o sea, le estás ocupando un tiempo bastante importante. Entonces, eso permite que la fluctuación de tu muñón se mantenga. Si tú estás viendo que en la mañana te cuesta trabajo colocártela, pues sería recomendable unos días estártela colocando en la noche para poder volver a llegar al volumen que tú requieres, ¿sí? Y también es importante que si tienes prolongados tiempos de descanso en el cual no deseo que te pase a ti ni a nadie, pero llegas a dejar de ocupar la prótesis durante un tiempo por causa de una enfermedad, una gripa, entonces no vas a ocupar la prótesis. Si no la vas a ocupar, te vendas para que se mantenga los lineamientos del grosor del muñón, ¿sí? Muy bien, ahora vamos con respecto a la parte de las rodillas. Las rodillas son dispositivos
que me van a poder permitir llegar a tener una movilidad. La rodilla específicamente 4 de Ottobock o similares, como la Sileg, Genium Leg, predecedoras Sileg 1, 2, 3, 4, Genium Leg, Genium X3, son componentes protésicos de microprocesadores. Hace ratito estaba hablando respecto a los niveles de actividad K1, K2, K3, K4. También los componentes se van a determinar por K1, K2, K3, K4. Si yo soy un paciente K3, lo más recomendable es ponerme unas prótesis de nivel K3. Y estas prótesis de nivel K3 generalmente están pensadas en prótesis que son neumáticas o hidráulicas. Una neumática puede llegar a tener K2, K3 y una hidráulica, una K3. Y esto me va a permitir llegar a tener variación en el terreno que voy a estar caminando porque me va a dar más seguridad y me va a permitir llegar a tener una variación también en la velocidad de la rodilla, si yo quiero ir más rápido o si yo quiero ir más despacio. Aquí, por ejemplo, tenemos una parte de una rodilla que es una rodilla hidráulica que se considera de nivel K3, inclusive K4. Esta rodilla lo que me permite llegar a tener pues es que el movimiento es una rodilla de un solo eje de giro que cuando yo doy el movimiento se regresa de una manera autónoma. Llega a tener un pistón interno, no se ve, aquí está dentro el pistón, pero este pistón interno llega a tener líquido y eso me permite llegar a tener mucho mayor facilidad de movimiento. Aquí estamos hablando de una rodilla de nivel K3, que es para un paciente de 25, 30, 40, 50, 60 años, inclusive adultos mayores de 70 años la pueden llegar a ocupar. Pero ¿cuál es aquí la consideración a tener en cuenta? Que pesa, ¿ok? Y también la parte del socket que va a estar en contacto con el muñón, si yo agarro esta rodilla con 2 dedos como lo estoy haciendo, pues es más factible que alguien me la pueda arrebatar a que si yo la agarro con todo el puño. Entonces, de igual manera, el socket es lo que me va a permitir llegar a tener esa adaptación del dispositivo protésico. Entonces, es importante tener en cuenta respecto a esto. Una rodilla también, por ejemplo, en las rodillas de microprocesadores, tienen sensores. Es una rodilla como esta, pero de hidráulica, pero tienen sensores que van a detectar los movimientos del terreno y su adaptación al comportamiento en tiempo real. Están diseñados también para personas activas, pero también ofrecen mucha seguridad a quienes tienen miedo de caer. La marcha es más natural y menos demandante físicamente, porque los microprocesadores que tienen, o el cerebro, o la computadora que tiene interna, son componentes. Ahí está pasando la presentación. Está la imagen de Ok, gracias. Porque entonces la rodilla 4, lo que llega a tener, específicamente esa que están viendo en pantalla, llega a tener este cerebro que te permite tener una manera más inteligente y más fácil la movilidad y mucho más segura, ¿sí? Otra cuestión que también llega a influir, oye, y la pesa uno y es más pesada porque pues tiene más cerebro, pero la cuestión de la adaptación, cuando a un paciente se le adaptamos bien en el socket, llega a permitir que tenga ese buen agarre y tenga esa facilidad de movilidad, ¿ok? Repito, no todos para todos, hay que ir viendo las actividades y las necesidades de cada uno de los pacientes. Esta otra rodilla que tenemos acá es una rodilla neumática, a diferencia de la rodilla de microprocesadores, hidráulica, a diferencia de esa rodilla, también llega a tener la movilidad fácil, ¿sí? Pero esta rodilla está pensada más para un paciente K2, K3, que es más ligera, no necesito tanto componente, es más ligera y el neumático es un pistón de aire que permite hacer la movilidad mucho más fácil, ¿ok? Entonces esas diferencias vamos a llegar a tener con respecto a, oye, ¿qué nivel de actividad soy? Soy un paciente K3, entonces necesito una prótesis que me permita llegar a tener mucho más movilidad. Rodillas con microprocesadores. Si hablamos de alta tecnología, las rodillas con microprocesadores son una maravilla. Como les comentaba, algunas marcas como Genium Leg, Sileg, Rioni han marcado un antes y un después. Estas rodillas tienen sensores, repito, y software que controlan, es la segunda, ¿verdad? De la 4. Y controlan la velocidad de marcha. La siguiente, creo. El resultado, ¿qué es lo que me va a permitir con respecto a la resistencia, la flexión y la extensión? Que se van a ajustar a un entorno más anatómico. Va a ser menos esfuerzo para caminar, más estabilidad y sobre todo más confianza para el paciente. Pueden conectarse inclusive a cualquier celular para que el paciente pueda llegar a tener cierta movilidad y ciertos parámetros. Realmente estas rodillas de tecnología me llegan a permitir llegar a tener una mejor movilidad y marcha para poder tener un menor esfuerzo físico, ¿sí?
Yo si me muevo de aquí hacia donde están ustedes, hacia la pantalla, yo estoy generando un desgaste físico con mis calorías, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una amputación, el ciclo de marcha se ve afectado y la inestabilidad, si yo empiezo a caminar así, de acá para allá, voy a generar un desgaste mayor energético y entonces eso va a traducirse en mayor cansancio. Entonces, los componentes protésicos, cuando yo llego a buscar una inversión mayor de un componente que me permita llegar a tener, me va a generar una mayor dinamismo respecto a la parte de las prótesis. Muy bien, la que sigue, vale, por favor. También los pies, la siguiente diapositiva era una diapositiva con respecto a los pies. Bueno, ya nos pusimos a mencionar un poco los pies por la pregunta que nos hicieron, porque no solo las rodillas han evolucionado. Hoy en día, los pies protésicos también están hechos como fibra de carbono y fibra de vidrio, que esas son las diferencias que les va a generar, permitiendo que tengan un retorno de energía para poder mejorar la marcha y, repito, voy a ser redundante siempre, reducir la fatiga. Hay pies pensados para correr que en vez de tener un sistema completo como este se llega a observar donde tengo el apoyo, va a haber pies que lleguen a tener una absorción como si fuera tipo de gacela, porque yo cuando estoy corriendo empiezo a correr con las puntas, no con todo el talón y pie, y entonces eso hace que llegues a tener una mejor dinámica para ese dispositivo que voy a pensar en correr, ¿no? Para actividades específicas como bailar, subir montañas. La innovación ha hecho posible que los pacientes no tengan que limitar sus sueños. ¿La que otra? Rehabilitación del paciente amputado. Esto es importante tenerlo en cuenta. La prótesis es solo una parte del proceso. La rehabilitación es igual de importante. Esto va a iniciar desde el proceso postoperatorio, sigue con los ejercicios de fortalecimiento, adaptación del socket, entrenamiento de la marcha y terminar con el seguimiento continuo. Aquí la fisioterapia y el protesista debemos de trabajar en conjunto de la mano. El objetivo no es solo caminar, sino recuperar la calidad de vida y autonomía. Y como la maestra Belén les comentó, y yo he visto realmente una gran diferencia cuando un paciente llega a tener una evolución emocional de la aceptación de la situación, de lo que está viviendo en el momento, va a ayudar todavía muchísimo más a poder llegar a hacer una adaptación respecto a la expectativa contra la realidad. Es importante hablar con honestidad. Muchos pacientes creen que al colocarse la prótesis van a volver a caminar como antes lo hacían en cuestión de días. La realidad es que hay un proceso de adaptación, ajustes, incomodidad inicial y mucha constancia. No les puedo mentir, eso es lo que he visto en este tiempo. Pero el acompañamiento correcto va a hacer que esas expectativas se puedan convertir en una nueva forma de vida. Igual de plena, va a ser difícil, mas no imposible. El acompañamiento correcto. Siempre decimos, no es magia, es un trabajo en equipo. En el equipo de la familia, el paciente por supuesto, el protesista, la terapia física y la terapia emocional, junto con el equipo médico, que también se tiene que dar sus visitas respecto a alguna situación. En resumen, la tecnología nos va a dar herramientas increíbles, pero el verdadero cambio va a ocurrir cuando se combinan con el conocimiento, la empatía y la motivación del paciente. Mi invitación es seguir aprendiendo a confiar en el proceso y a nunca dejar de creer que se puede vivir con plenitud, aún después de una amputación. Muchas gracias por su atención y con gusto respondo cualquier duda o pregunta que lleguen a tener. Si hay alguna que podamos hacer o ya está. Por ahora solamente Fátima dice el costo puede decirme, pero ella estaba hablando de la diferencia de los materiales de los sockets. Pero después empezamos a hablar de rodillas, no sé si está preguntando el costo de las rodillas o... A grandes rasgos, Fátima, una prótesis, dependiendo de las necesidades, va a salir desde 35,500 pesos para arriba, dependiendo de lo que llegue a ser. Específicamente, si tú tienes una duda, con mucho gusto podemos resolverla. Y les agradezco mucho a todos, en verdad, reitero la importancia de la rehabilitación emocional, la rehabilitación física y una buena adaptación protésica. ¡Saludos! Qué importante es estar bien informada, bien informado para poder dar los siguientes pasos y qué mejor que sea de la mano de un profesional como lo es el licenciado Samuel Medina. Toda la información que nos proporcionó seguramente te está ayudando a tomar siguientes decisiones o bien para tener una conciencia más plena de lo que se puede hacer más adelante.
Nosotros encantados de ser parte de tu comunidad, de ser parte de tu vida y que tú seas parte de nosotros también. Quiero reiterarte que puedes tener esa constancia de ser parte de la comunidad de esta segunda edición de Renacer a través de la liga que te estamos compartiendo en el chat, o bien a través de WhatsApp. Mándanos un mensaje con la palabra Renacer y de esa manera te pediremos tus datos para hacerte llegar esa constancia. Estamos casi en la recta final. Volvemos. Y reconocer para renacer, definitivamente. Reconocer significa mirarte otra vez. Y esa es la invitación que les hacemos a cada uno de ustedes. Que se reconozcan, que se vuelvan a mirar para que vean todo el potencial que tienen y todo el futuro que está por delante. Y hoy queremos hacer eso precisamente. Queremos reconocer a cada uno de nuestros participantes en este encuentro que nos ha llenado de reflexión, de nueva información y sobre todo de sentir una comunidad cercana y cálida. Y de verdad me siento muy honrada porque la persona a la que quiero reconocer en primera instancia es a nuestro estimado Armando, en el cual voy a hacer lectura al reconocimiento que dice: reconocimiento a José Armando López Portillo por su destacada participación en el evento Renacer segunda edición. Agradecemos profundamente tu valiosa aportación, profesionalismo y compromiso en la construcción de una comunidad informada, empática y solidaria. Al pie, Mediprax Amputados Unidos, segunda edición. Muchísimas felicidades, Armando, y gracias por honrarnos con tu presencia. Al contrario, Yolanda, agradecer mucho la invitación para estar con ustedes, a todos ustedes que nos estuvieron viendo en la transmisión en vivo. Obviamente también quien quiera puede después volver a echarse un clavado al video para ir anotando y que no se nos vaya ningún detalle. Y recordarles que no estamos solos, somos una comunidad, hay que aprovecharla. Todos tenemos momentos difíciles, momentos tristes, momentos que se nos olvidan algunas cosas, pero siéntanse acompañados, siéntanse con la guía de todos y cada uno de nosotros, y muy agradecido por dejarme contar mi historia. Agradecidos también contigo, Armando. Y bien, hay otros reconocimientos que entregar, y este es la oportunidad para reconocer la labor de nuestra maestra Belén, que nos estuvo platicando sobre la importancia del apoyo emocional y lo definitivo que puede ser en el éxito de la recuperación. El siguiente reconocimiento es para la maestra Belén Gris Serrano, con la plática de apoyo emocional. Maestra, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y sobre todo gracias Yolanda, Armando, Samuel, y hay un equipo muy grande atrás de nosotros, Pepe, Vane, Lore, que nos ayudan a hacer esto posible. Recuerden que es muy importante cuidar la salud mental igual que la salud física. Busquen ayuda, nosotros estamos para apoyarlos y para darles toda la información pertinente en esta nueva etapa de utilizar una prótesis o de ser amputado. Nunca, de verdad, nunca subestimes lo importante que puede ser que tú emprendas algo si es que tu corazón te lo está dictando. Te puede pasar a ti como le pasó tanto al licenciado Samuel como a la maestra Belén cuando decidieron fundar Mediprax y cuántas vidas han impactado. Es por eso que en este momento quisiera también entregar el reconocimiento al licenciado, voy a dar lectura también, Samuel David Medina Bueno, que junto con la maestra Belén han sido fundadores de esta iniciativa, tanto de Renacer como evento, como Mediprax desde hace muchos años. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, Yola, muchas gracias. Es un gusto. Realmente es un gusto poder estar acá, ha sido un sueño, ha sido algo que durante mucho tiempo se ha venido gestionando. Hoy vemos los resultados, los frutos, y sobre todo lo que queremos hacer es llegar a compartir. Eso es nuestro grano de arena para poder tener, siempre lo hemos dicho, compartir el conocimiento es poder tener conocimiento y poder tener una mejor o tomar una mejor decisión respecto a cualquier situación. El saber es poder. Entonces eso es lo que nosotros damos de todo corazón, compartir el conocimiento para poder tener una mejor decisión. Si nosotros estuviéramos en esta situación, es importante que nos busquen y tratar de
que nos cuiden como nosotros quisiéramos que nos trataran. Y si tienen dudas sobre prótesis, sobre procesos, sobre componentes o quieren alguna idea o lo que quieran compartir, síganos en nuestras redes sociales, que ahí tenemos información actualizada e importante y con conocimiento para poder aportar y compartir. Pues nosotros somos una gran comunidad, incluyendo a ti que nos estás viendo allá desde el lugar en el que nos estás viendo, y nos sentimos muy agradecidos porque nos acompañaste el día de hoy en esta segunda edición de Renacer, Empoderamiento y Bienestar para Amputados, en el marco del Día del Amputado. Háganos llegar sus comentarios, síganos en las redes sociales, estamos en WhatsApp también para todas sus dudas o sus inquietudes. Recuerden que no nada más es la parte física, la parte emocional, y juntos podemos caminar. Y bueno, en Mediprax tenemos valores sumamente establecidos y siempre ha habido personas con una gran calidad humana que se unen a nuestra acción, a nuestra función y sobre todo a esta misión tan importante que es servir. Y quiero compartir este reconocimiento a Marta Yolanda Arenas Lozada por su destacada participación en el evento Renacer segunda edición. Agradecemos profundamente su valiosa aportación, profesionalismo y compromiso en la construcción de una comunidad informada, empática y solidaria. Quiero decirles que Yola voluntariamente quiso dirigir nuestro evento y puso toda su experiencia, porque ella es experta en comunicación, para que este evento fuera lo más agradable y sobre todo profesional posible. Muchas gracias, Yola, por creer en este gran proyecto y compartir nuestra visión humana y de servicio. Muchas gracias. Me siento muy honrada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y por último, quiero decirle a todos que pues este evento es prácticamente voluntario. Las personas que estamos aquí estamos compartiendo esta información para que más personas estén informadas, y Mediprax México es quien puede hacer posible que nosotros hagamos este evento. Así que ayúdenos a compartir, síganos en nuestras redes sociales Mediprax México y pues toda información que quieran, aquí estamos. Nos vemos el próximo año. Hasta luego. Hasta luego.